Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en el mundo virtual y todos muy contentos para darle seguimiento al seminario 2023 del área de investigación de estudios en arte, ciencia y tecnología, que es una de las áreas del Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Lerma. Y hoy tenemos el grandísimo gusto de tener con nosotros al doctor Andrés Burbano, que viene de la Universidad Abierta de Cataluña, a darnos una plática, diálogo interesante que se llama Abraham Barilla y el largo viaje del algoritmo. Espero haberlo pronunciado bien. Antes de que Andrés empiece, voy a atreverme a leer brevemente una microsemblanza muy sucinta, muy pequeñita, que probablemente no abarca todo el trabajo de Andrés sobre su línea de trabajo. Es profesor adjunto y tiene estudios de arte y humanidades por parte de la Universidad Abierta de Cataluña. Es doctor en Artes y Tecnología de los Medios de Comunicación por la Universidad de California en Santa Bárbara y es profesor visitante en la Universidad del Danubio en Krems, Austria. Urbano explora la interacción de la ciencia, el arte y la tecnología en varias capacidades, como investigador, como artista individual y en colaboraciones con otros artistas y diseñadores. Su trabajo abarca desde el video documental, tanto en ciencia como en arte, el sonido y el arte de las telecomunicaciones, hasta la exploración de narrativas cinematográficas algorítmicas. El amplio espectro de su obra ilustra la importancia, incluso la prevalencia, del trabajo colaborativo interdisciplinario en el campo del arte digital. Entonces, sin más, Andrés, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la introducción, Hugo. La verdad es que acá siempre me siento como en casa. Gracias a Claudia también por la invitación, a Mónica por estar acá presente también. Entonces, creo que sin más voy a compartir pantalla y empezamos a, a compartir un poco de esta aventura del día de hoy. Yo contarles que la invitación, en este caso, por parte de Claudia, ella me dijo que podía exponer algo de lo que estuviera trabajando. Entonces, es algo que estoy todavía, apenas estoy escribiendo el primer texto sobre este proyecto ahora, pero, digamos, tiene que ver con con el hecho de que me moví hace relativamente poco a Barcelona. Y he estado haciendo alguna exploración de la historia de la ciencia y la tecnología, las artes en este lugar. Y la historia de este lugar es muy rica en muchos aspectos y eso hace que esa historia... a ver, hay un mensaje en el chat. Ok, gracias. Hay una historia muy rica que es necesario como ir pelando un poco como una cebolla y he estado intentando pensar mucho en qué tiene sentido trabajar ahora, en qué tiene sentido trabajar ahora. Y digamos que ante la prevalencia, la presencia permanente de los algoritmos en la vida cotidiana, en diferentes tipos de discurso, para hablar de muchas prácticas que caracterizan el mundo contemporáneo, me parece que es importante trabajar un poco en la historia del algoritmo. Y al trabajar sobre esta historia, me encontré a un erudito muy interesante que vivió acá en el medioevo. Voy a contar un poco la historia de cómo llegué hasta acá y por qué es importante y establecer algunas conexiones con las artes contemporáneas. Okay, entonces vamos a empezar. Abraham Varilla es el nombre, también es conocido como Saba Sorda. Bien, entonces quería recalcar la presencia
de la noción de algoritmo, sobre todo utilizado como adjetivo algorítmico, ¿cierto? En inglés sería algorithmic, y cómo se usa, por ejemplo, en monedas estables algorítmicas, comercio algorítmico, modelado algorítmico, gobernanza de las ciudades algorítmica, centro para la transparencia algorítmica, futuros algorítmicos. Y uno que me interesa mucho acá, que es, digamos, a través del cual yo entré a este mundo, es el de Algorithmic Dimension o la dimensión algorítmica referido a artistas, ¿cierto? Como los artistas fueron en buena parte quienes identificaron este cambio cultural y lo reflejaron en su arte en un momento relativamente temprano. Entonces, con mayor razón, ¿cierto? Como que si estamos en esta explosión de las ideas, de prácticas vinculadas a lo algorítmico, pues es importante preguntarse esto, ¿qué es, cierto? Y de dónde viene. Y, por supuesto, la definición de algoritmo es relativamente simple, lo cual lo hace muy poderosa, porque cuando hablamos de algoritmo estamos hablando básicamente de un método de pasos claramente definidos que dan una respuesta o resuelven un problema, ¿cierto? Y la modelación de ese tipo de procesos con un lenguaje matemático o con un lenguaje de programación termina haciendo que eventualmente no los humanos, sino las máquinas ejecuten esos algoritmos. Y ese es como uno de los aspectos más importantes de la historia contemporánea nuestra, ¿cierto? En cualquier lugar que estemos, desde México hasta Colombia, hasta España, Estados Unidos, y es una presencia enorme de procesos que son asistidos por máquinas y que cada vez, y que pues por lo tanto, si están programadas, es que están programadas a través de algoritmos, ¿cierto? Entonces, esa es como la definición. Pero entonces, como que la ontología, o sea, ¿qué es un algoritmo? ¿Cierto? La ontología es qué son las cosas, qué es, ¿cierto? Que la ontología del algoritmo pareciera no ser demasiado compleja de entender, pero lo que sí sucede es que la historia de por qué hablamos en términos algorítmicos, por ejemplo, en términos de algoritmo para referirnos a programas, ¿cierto? Informáticos, sí es una historia más larga y van a ver, tiene una historia, una arqueología muy profunda, que es a la que he estado tratando de dedicarme como proyecto intelectual, ¿cierto? Solo para contarles que esto hace parte de una rama de estudios que se llama estudios de software o software studies en inglés, y que es muy interesante ver cómo este concepto de software studies que se acuñó como hace unos 15 años, diría yo, un poquito más quizá, y quizá el primer libro sobre el tema con el título de Software Studies fue hace como unos 15 años, ha ido avanzando notablemente a este concepto de estudios críticos de los algoritmos. Y es un campo, sí, es como sería un campo, el estudio de los algoritmos es un campo específico dentro de los estudios de software. Y solo por mencionarles algo, digamos, si ustedes son usuarios de Zotero, por ejemplo, hay un grupo abierto de Critical Algorithm Studies con más de 250 publicaciones solo en inglés, lo que muestra que el campo es muy activo, es muy reciente, pero muy activo. Y mi visión particular, digamos, donde yo creo que es necesario hacer un esfuerzo grande es en el tema de la historización y de la arqueología del algoritmo. Entonces, aquí hay un par de cosas muy interesantes. Vamos a referirnos básicamente a dos de los elementos de la etimología de la palabra, tanto en inglés como en español.
y es que se sabe que la palabra algoritmo en realidad hace referencia a una persona en particular, que es el señor Al-Khwarizmi, que vivió entre los años 780 y 847 de nuestra era. Entonces es muy curioso que haya pasado además como tan transparentemente, ¿cierto? De Al-Khwarizmi a algoritmo en inglés, algoritmo en español. Y esto habla de este personaje, pues deberíamos intentar entender quién es él, el que les da como este nombre al algoritmo, y por qué esta transición hasta el siglo XXI ha sido como tan transparente. Segundo, en español, aparte, además de la palabra algoritmo, hay una palabra que deriva de su nombre y es la palabra guarismo, que es lo que en inglés se llama un numeral, como numerales, digamos, que hay como una diferenciación, ¿cierto? Y esto es importante, entre número y la manera como se escribe el número, ¿cierto? Entonces, la gráfica del número es el guarismo. Es una palabra que creo que en castellano está un poco en desuso. No sé, ¿ustedes usan la palabra guarismo en México, por ejemplo? ¿Todavía? Para hablar de los números escritos. No lo sé. ¿Qué me dices? ¿Puedes hacer así como sí o no? Creo que no se usa ni en México ni en España. ¿No se usa? No. Sí, creo que en México, yo sí he oído el término, pero no se usa de manera cotidiana. Perfecto, listo. Ajá, eso me interesa mucho saberlo porque vamos a ver, hacer un poquito de exploraciones por ahí. Eh, Guarismo, sí, yo digamos en Colombia, por ejemplo, igual, no, acá en España de pronto se usa de vez en cuando, pero pues los guarismos es una palabra que también deriva de del mismo personaje, ¿cierto? Y entonces como que uno nos hace una referencia a métodos de algo, ¿cierto? Algoritmos como a métodos, y otro nos hace referencia a números en particular. Y la realidad es que estas dos palabras realmente explican buena parte de la contribución que Al-Khwarizmi hizo a la historia humana, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá un poco. Estos que estamos viendo acá son los guarismos y parte del problema que nos vamos a referir ahora es por qué nosotros usamos los números que usamos, básicamente. ¿Cierto? ¿Por qué usamos para escribir los números estos 10 dígitos del 0 al 9 como símbolos? Esos que son los guarismos, que originalmente les llamaban números arábigos, porque en Europa se conocieron a través de los árabes, y que tenían esta notación. Eso solamente sucedió hasta el siglo XI en Europa. Antes de esto se usaban otros números, principalmente los números romanos, que tienen varios problemas a la hora de poder hacer cuentas, hacer cálculos, ¿cierto? Entonces, pues aquí estamos al frente de los guarismos, ¿cierto? Ya sabemos un poco de qué se trata y vamos a ver esto cómo se relaciona con este señor. Entonces, nuestro personaje de la primera mitad de la exposición es Al-Khwarizmi. Ese es cómo se escribe en árabe, del 780 al 850, ¿cierto? Él se llama en realidad el hijo, Ibn Musa significa el hijo de Mohammed, ¿cierto? Su nombre era el hijo de Mohammed, que viene de Khwarizm, que es el nombre de la ciudad donde él viene, que queda en el Asia Central, como en un lugar cercano a Irán, como en la parte más oriental de Irán. Y él, siendo persa, de origen persa, siendo de esta ciudad, ¿cierto? Es como decir que si fuera alguien de Barcelona, esto sería como el barcelonés, ¿sí? Si fuera de México sería el mexicano. Si fuera de Bogotá sería como el bogotano, ¿cierto? O sea, esto es simplemente un gentilicio y ese es el nombre. Es una manera muy interesante de saber que también
Finalmente, algoritmo hace referencia a un lugar específico que le había dado el apellido a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, lo más importante de saber de él es que es uno de los personajes, de los sabios más importantes de la historia humana, ¿sí? Si se quiere, como un Leonardo da Vinci o estos personajes que han hecho unos aportes fundamentales. Y él vivió durante un califato, que era un tipo de gobierno de los abásidas. Él llegó a ser tan importante que fue el director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, que fue el centro intelectual más importante del mundo en esa época. ¿Okay? Entonces, acá lo tienen. Esto es una vieja estampilla de conmemoración de nuestro amigo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Vamos a ver un poquito de dónde era que él vivía, ¿cierto? Y entendemos algo de lo que pasa. Miren, el califato abasida tiene territorios desde lo que hoy es Italia, ¿cierto? Acá, al sur. Túnez, Libia, Egipto, todo el Oriente Medio hasta contacto con la India. Y la capital está en Bagdad, ¿cierto? Acá, la capital está en Bagdad. La casa de la sabiduría está en Bagdad, ¿cierto? Y es como un poco el centro que se puede ver como ha irradiado desde, qué sé yo, Armenia hasta Omán, desde India hasta Italia, ¿cierto? Como la presencia de de esta dinastía de una nueva religión que en ese momento está creciendo y que se está expandiendo con una gran rapidez. Este, por ejemplo, es el dibujo de un geógrafo bagdadí de esa época. Miren ellos ya cómo tenían claro como el tema de que Asia tenía un fin, ¿sí? Que llegaba hasta un punto donde vean como unas islas y hasta donde llegaba Europa, Inglaterra y tal, digamos como que no estaba claro África hasta dónde llegaba, pero es bastante avanzado, ¿cierto? Para la época, estamos hablando del medioevo en Europa y los abásidas que tenían esta bandera negra, que fue un símbolo muy fuerte cuando llegaron al poder, como de destrucción, finalmente terminaron construyendo una de las sociedades más cultas de la historia de la humanidad. Si no sabían de Al-Khwarizmi, pues de pronto del que sí sabían es que, miren, el hijo del califa, perdón, el padre del califa a quien sirvió directamente Al-Khwarizmi es Harun al-Rashid, que es uno de los personajes de las Mil y una Noches, que aparece en varias de las historias de las Mil y una Noches. Entonces estamos hablando que esta no era el único lugar, digamos, de influencia cultural, sino que había una explosión, o sea, la Casa de la Sabiduría, donde se hacían el trabajo como en matemáticas y ciencia, que es lo que hacía este señor, no era lo único que era importante. La literatura estaba teniendo una explosión también increíble, que nuevamente también ha llegado a nuestros días, ¿cierto? Solo que son unas tradiciones árabes que han pasado por el filtro de Europa, y por eso mismo empiezan a volverse un poco oscuras, ¿cierto? De la manera como se ha contado la historia hasta ahora, y es la razón por la cual estamos interesados en estos temas ahora. Entonces, el señor es Al-Rashid, está acá, y diferentes representaciones históricas de las historias de las Mil y una Noches y ediciones modernas hasta el día de hoy. Se han llevado al cine, se han llevado a muchos lados, ¿cierto? Este, por ejemplo, es una muestra de Al-Rashid, del califa, recibiendo a un embajador de Carlomagno de la época. Carlomagno era el rey más importante de Europa en esa época. Y, por supuesto, había un comercio muy grande entre ellos porque, se sabe, en Europa siempre ha querido tener acceso al mercado de las especies y otras cosas que se producen en Asia Central y en el lejano Oriente.
Entonces, esta es una representación de la Casa de la Sabiduría, ¿cierto? Acá vemos, era el centro intelectual más importante de su época, de lejos. El califa envió al mundo entero conocido misiones para traer libros para la biblioteca de la Casa de la Sabiduría. O sea, no en lugar de quemar libros, ¿cierto? Que es una práctica que lastimosamente hasta el día de hoy sucede en varias partes. Este califa envió por libros por digamos, embajadores para hacer comercio de libros y hacer de verdad un centro de conocimiento de esta época. Y esta época, por lo tanto, tuvo muchas innovaciones en todo tipo de ciencias y se le llama la edad de oro del Islam. ¿Okay? Vamos a ver cómo tiene un impacto muy importante inclusive en el día de hoy. Este es la Casa de la Sabiduría en Bagdad, una representación histórica de aquella época, de la cual Al-Khawarizmi era el director. Entonces, por ahora lo que sabemos es que Al-Khawarizmi era un sabio, ¿cierto? Y él publicó muchos trabajos, muchos libros en su época. Los árabes fueron pioneros en el uso masivo del papel como soporte del conocimiento, que es algo que para nosotros resulta como muy claro, pero por ejemplo, en ese mismo momento en Europa, la mayoría de los libros se hacían en pergamino, y el pergamino tiene origen animal. Saben que es como piel de cerdo o de otros animales que ha sido pulida hasta el punto de llegar a una superficie relativamente uniforme, pero es pesado y en cambio el papel que venía de China, digamos, lo utilizan de una manera brillante los árabes para publicar ahí sus conocimientos. Y el primer libro al que nos vamos a referir es un libro de lo que podríamos llamar álgebra, hoy por hoy. El libro se llama Isaf al-Jabar wal-Mukabala, ¿cierto? Y se ha traducido históricamente al castellano como Compendio de Cálculo por Integración y Comparación. Y es básicamente un libro de álgebra. Es decir, acá se escriben y se sistematizan por primera vez de una manera clara y rastreable históricamente ecuaciones de primero y segundo grado, ¿cierto? ¿Y dónde sucede esto? Pues en Bagdad, ¿cierto? En lo que hoy es Irak. Y gracias en buena parte a que esto se escribía sobre papel y por lo tanto era liviano transportarlo, empieza una explosión de ese conocimiento por muchos sectores del mundo árabe y más allá todavía. Entonces, este es el libro de la álgebra. Y nuestra pregunta es, ¿cómo ese libro en un momento determinado llegó a traducirse a Europa, ¿cierto? Y a empezar a ser parte de el conocimiento europeo, finalmente mezclándose con el alfabeto latino para las letras, pero cambiando los caracteres latinos, romanos, para el uso de los números y usando este tipo, digamos, de números que los árabes estaban, ya vamos a detenernos un poco más. Y cómo llegaron los conocimientos del álgebra a publicarse en Europa. Y ese es el punto, es que esta historia ha sido, por un lado, cuando hay fuentes árabes, se habla como de una cosa muy lejana, muy remota, tal, cuando en realidad esas historias, hay mucha evidencia, digamos, que muestra cómo sucedió ese tránsito de conocimiento desde el mundo árabe hasta Europa, en este caso de este libro de álgebra, así que vamos a seguir. Y después, ¿quiénes fueron los responsables de traducirlos? Digamos, una cosa que pasa también es que quienes finalmente reconocen, digamos, que estos libros originalmente eran árabes, como que dicen, no, esto fue en el año 825 y después en el año 1025 apareció publicado en Inglaterra y ya, ¿cierto? Como si hubiera sido una transición de una sola persona y tal. Y esto es la importancia, digamos, que tiene este libro. Tiene algunos de los principios también de geometría, pero principalmente álgebra, o sea, ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones, que es algo muy importante. Y hay un segundo libro que es fundamental, que es
digamos, va a cambiar la historia de la cultura occidental también, y es el libro que se llama En el cálculo utilizando los números hindúes, ¿cierto? Los números que nosotros usamos, nosotros le llamamos números arábigos, porque eran los números que usaban los árabes, dado que en Europa en esa época usaban los números romanos todavía. Entonces, a los que vieron que usaban los números, este tipo de números eran los árabes, pero en realidad los árabes los habían tomado de la India, y de hecho el libro de Al-Khwarizmi se llama así, en hacer operaciones, ¿cierto? Aritméticas, operaciones con los números de la India, y esto tiene muchas ventajas con respecto a muchos otros sistemas de escribir los números, por varias razones. Uno, porque es en potencias de 10, otro porque se utiliza el 0, otro porque es un sistema posicional, ¿cierto? Que es que hay un espacio para las unidades, otro para las decenas, otro para las centenas, y así sucesivamente, que no era así, por ejemplo, con los números romanos. Si ustedes recuerdan los números romanos, que acá tenemos, por ejemplo, el siglo XII escrito aquí, ¿cierto? Se escribe el 1 es un palito, el 2 es 2 palitos, el 3 es 3 palitos, el 4 es 2 símbolos, que es un 1 y una B. Y después el 5 es un solo carácter. Entonces es muy raro, si uno no tiene como memorizados los números, hacer operaciones se vuelve muy complicado, porque no se puede hacer lo que se puede hacer con los números indoarábigos, que es sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, y llevar los restos cuando es necesario y ya. Entonces, este libro apareció después con el nombre de Algoritmi de número Indorum, que es un título en latín, ¿cierto? Como el libro de los números de la India de el señor Algoritmi, ¿cierto? Y lo publicó en Inglaterra en el siglo XII Adelardo de Bath. O sea, pasaron varios cientos de años hasta que apareciera en Inglaterra y en otro par de países de Europa. Y aquí está el punto. La incursión de los números, por un lado, y la llegada de las matemáticas de los árabes va a transformar completamente la cultura europea de la época, catapultando buena parte del cambio del medioevo al renacimiento, ¿cierto? Porque se vuelve mucho más fácil hacer operaciones matemáticas, hacer contabilidad, y los expertos de la época, que eran los monjes, se dan cuenta también de las ventajas que tenía ese sistema de numeración. Más adelante, este libro de los números, Numero Indorum, fue traducido como Liber Algoarismi en Madrid, en la Escuela de Toledo, de Traducciones de Toledo, en 1133, ¿cierto? Entonces, como que se ha contado la historia, es que apareció en Inglaterra como 3 siglos después, ¿cierto? Recientemente se está reconociendo que hubo un traductor que es un judío converso que vivía cerca a Madrid, en Toledo, en lo que era la capital de la época, y que allá un rey creó una escuela de traductores para hacer este tipo de traducciones. Y ahí apareció el primer libro dedicado, digamos, a la traducción del uso de los números hindúes de los árabes, ¿cierto? Y de este señor Al-Khwarizmi, que fue el que sistematizó el libro por primera vez con ese conocimiento, ¿cierto? Y que le dio la vuelta al mundo. Por ejemplo, son ejemplares de cuando apareció Numero Indorum, que es la versión que apareció en Inglaterra, con los primeros caracteres de los números ya arábigos, digamos. Por ejemplo, es Fibonacci, que de pronto a ustedes les suena. Fibonacci es un personaje que vamos a encontrarnos aquí un par de veces ya, y él ya utilizaba en sus libros de geometría los números arábigos. Y como les digo, lo que recientemente se ha identificado es la importancia también de, aparte de las traducciones que sucedían en países como Inglaterra e Italia, que eran como los centros culturales de la época, lo que se hacía en Madrid. Y vamos a hacer un poco de énfasis en esto. Entonces, aquí está la primera parte del argumento
al cual yo quiero llevar esta presentación, que es la siguiente. La noción que tenemos de Europa, nosotros hoy por hoy, es una noción que se ha ido construyendo con el tiempo. En muchos casos, Europa, muchas de las cosas que han marcado su desarrollo vienen de otros lados. Y durante el medioevo, los depositarios del conocimiento clásico y la efervescencia científica estaban en el mundo árabe. Y hay cada vez más estudios. Uno de estos más icónicos es un libro del historiador del arte Hans Belting, que lastimosamente falleció hace relativamente poco, que se llama Florencia y Bagdad, el arte del Renacimiento y la ciencia árabe, explicando cómo justamente los descubrimientos que se hicieron en la Casa de la Sabiduría, que dirigía Al-Khawarizmi, terminaron siendo la base de la representación técnica en perspectiva del Renacimiento italiano. Y se ha explicado, sí, y entonces esto para mucha gente es muy sorprendente, como que, porque nos suena muy lejos, ¿no? Florencia y Bagdad, pero en realidad no están tan lejanos y hay un océano que los conecta, un mar que los conecta, que es el Mediterráneo. No directamente, pues Bagdad no queda sobre el mar, pero no es tan lejos llegar al mar desde allá. Pero hay una cosa que se olvida con alguna frecuencia y es lo siguiente, ¿cierto? En esta idea de reentender lo que entendemos por Europa. Aquí estamos viendo nuevamente el mapa del califato abasí, que es donde vivía Al-Khawarizmi. Y después hay otros reinos islámicos, que eso es algo que usualmente la gente piensa que era un solo califato, por ejemplo. Y la realidad es que entre más occidentales habían derivado a ser como gente que salió de acá y que estableció una especie de principados y después califatos también. Y lo más importante, que se pierde mucho de vista, es que los omeyas, que es una dinastía que había gobernado en Bagdad y en Siria, perdió una batalla contra los abasí y tuvo que huir y finalmente uno de ellos terminó estableciendo acá un emirato primero y después finalmente un califato de los omeya. Todos estos se podían comunicar en árabe a pesar de las diferencias en etnias en muchos casos. Y por supuesto, digamos, lo que estábamos hablando acá hace poco es que desde Bagdad, que quedaba aquí, había como un tránsito de conocimiento con Venecia, que quedaba en este sector, pero se olvida que pues una buena parte de Europa era árabe y que el conocimiento que se producía acá viajaba muy rápido por estos territorios. Entonces, los primeros usos de números arábigos se pueden identificar en España mientras Al-Khawarizmi todavía estaba vivo, que es un señor que se llama Firnas. Después vamos seguramente a mencionarlo. Pero aquí vamos a tratar de entender eventualmente cómo ese conocimiento que salió de acá, ¿cierto? Viajó hasta España y qué sucedió aquí antes de que se pudieran producir las traducciones de esos libros tanto a Inglaterra como a Italia. Y eso es muy importante porque, como les digo, termina siendo un factor fundamental en la transformación de Europa, pero además habla de dos conceptos contemporáneos muy importantes. Y uno es los algoritmos como metodología para desarrollar algo, y dos, de los números que tenemos, que, como les digo, se llaman guarismos también. Ahora, miren esto, todavía más interesante, ¿cierto? Estamos hablando de una casa de la sabiduría en Bagdad. ¿Era ese el único centro de conocimiento importante en el mundo árabe? Pues no, miren esto. En Marruecos, en la ciudad de Fez, todavía existe la Universidad Al-Qarawiyya, que se escribe así en árabe, así en berber, y se creó entre 1857 y, entre el 857 y el 859, 2 años. Atención a esto, amigos,
ya que ustedes están en una universidad allá, es considerada la universidad más antigua del mundo en operación. Tuve la oportunidad de visitarla y acá este centro era receptor de lo que se estaba produciendo en Bagdad y en otros centros intelectuales del mundo árabe con una rapidez increíble. Esta es la universidad como es hoy. Estas fotografías las tomé en abril de este año. Tuve la oportunidad de hacer una visita al lugar. Realmente es sobrecogedor ver pues, un edificio desde esa época, siglo X y tal, y entender que estamos hablando, ¿cierto? Eso que suena tan lejano como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en realidad era una proto-universidad y que los primeros centros intelectuales importantes se desarrollaron en el eje del Mediterráneo y que esta universidad que está en Fez es más antigua que cualquier universidad en Europa, inclusive la Universidad de Oxford, por ejemplo, o la Universidad de Bolonia en Italia. ¿Okay? Entonces, aquí como que esto empieza uno a hacerle pensar como otra vez en la historia de la humanidad, digamos. Y una cosa que es increíble es que, pues, es evidente en la manera en cómo hacen la arquitectura y cómo trabajan las fachadas con todos estos mosaicos, que las matemáticas y la geometría y el álgebra jugaron un papel importantísimo en cómo ellos se relacionaban con la religión también, ¿cierto? Y produjeron estas increíbles construcciones que todavía están en pie. Entonces, esto es el mapa del Mediterráneo, ¿cierto? Habíamos visto como lo que sucedía por allá en Bagdad. Ahora estamos en este punto en Fez, con otra dinastía que son los Idrisí, creo que se dice en castellano, que tenían, digamos, que operaban como intermediarios entre lo que venía de los abasíes y lo que llegaba también del norte de los omeyas que estaban en España, todos ellos árabes. Y esto es como era el mapa de lo que hoy llamamos España en esa época. El califato de Córdoba llegaba hasta Lérida. Barcelona se independizó relativamente rápido, pero durante un tiempo estuvo también bajo dominio árabe. Las islas eran parte, ¿cierto? Las Baleares, Ibiza, pues, o sea, se iban de fiesta ya en aquella época a Ibiza también, pero era en el mundo musulmán, o sea, sería sin licor, ¿cierto? Bien, y aquí llegamos al personaje que nos interesa el día de hoy, presentar un poco, explorar y ver cómo, porque es misterioso. Pero quisiera en este punto hacerles preguntas ya para no aburrirlos tantos a ti, Hugo, y tus estudiantes, si quieren expandir o pedir una aclaración sobre alguno de los puntos que hemos hablado hasta ahora. Creo que aquí los estudiantes están un poquito tímidos y dijeron que no, pero creo que estamos aquí atentos todos. Bien, ok, entonces continuamos. ¿No hay tampoco en el chat o algo? ¿Eso se puede ver acá? No, creo que no, ¿cierto? Aquí está. Veamos. Yo una pregunta que no sé si va a llegar o no, pero tengo una duda. ¿El concepto de algoritmo como lo conocemos ahorita está asociado también a todas estas mecánicas de nomenclatura o de eso hablarás en el futuro, bueno, más adelante? No, pero podemos aclararlo ahora. Sí, claro. Mira, Okay. un algoritmo es independiente de con qué se lo construya, digamos, ¿cierto? De que si lo programas en un lenguaje de programación como Python o en C++, o si lo haces simplemente con un diseño, ¿recuerdas con esos flujos que se hacían gráficos antes? Pero lo que sí te puedo decir es que en todos los lenguajes de programación del presente, que sean, digamos, de uso profesional, porque puede haber otros que no, los números que se usan son los números arábigos.
¿sí? O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 que utilizamos siempre. Es algo que parece muy obvio, como si no existiera como una alternativa, pero la realidad es que ese sistema como sistema de escribir los números es supremamente poderoso y no es tan antiguo como podríamos pensarlo, ¿cierto? Es decir, si estamos hablando que, vamos a ver ahora, digamos que personajes que después tuvieron influencia en el pensamiento algorítmico, por ejemplo, no necesariamente usaban estos números y la historicidad de los dos, ¿cierto? Se fue como haciendo paralela, ¿sí? Como métodos por un lado, que eso sí tiene que ver como con, ¿sí? Álgebra, cómo resolver una ecuación, siempre de la misma manera. Eso es un algoritmo, ¿cierto? Solo si la ecuación es de un tipo de ecuaciones, ¿cierto? De primer grado, segundo grado. Entonces, poder tener un método para resolver ese tipo de ecuaciones, eso es claramente un algoritmo y es por lo cual se ha mantenido la referencia al nombre de algoritmi como para designar el proceso algorítmico ya vinculado a la programación en el presente. ¿Bien por ahí? Listo. Entonces, vamos ahora más. La historia se empieza a complicar un poco, ¿cierto? Hay un personaje que se llama Abraham Barilla, es judío y vivió entre el 1070 y el 1145 acá en Barcelona. Se movió entre comunidades que hablaban catalán aquí en Barcelona y en el sur de Francia. Era judío y aquí es una cosa que además con los temas de las noticias estos días es muy importante, es entender lo siguiente. Los judíos en este mapa del mundo que vimos, ¿cierto? Ellos estaban en todas partes y había una presencia muy importante de judíos en España que vivían en las diferentes ciudades, en Barcelona, por ejemplo, en Lérida, en Toledo y tal. Y usualmente ellos aprendían el árabe para, por ejemplo, aprender, porque era la lengua culta de la ciencia en la época, y aprendían el latín para comunicarse con el resto de Europa. Entonces operaban como traductores culturales también. Y es el caso literalmente de Abraham Barilla. ¿Por qué es importante Abraham Barilla? Por dos razones que nos interesan acá. Uno, porque hizo unas traducciones de la geometría de Euclides y después con su propio trabajo creó y escribió uno de los primeros libros de geometría, de lo que podríamos llamar una geometría moderna en Europa, y lo publicó en hebreo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es como un poco raro como la práctica de él. Lo que es importante entender es que después ese libro se tradujo en Italia al latín bajo el título de Liber Embadorum, como el libro de las medidas, y ese libro fue el libro que tuvo posiblemente el libro más influyente en el primer libro, en el libro que sacó Fibonacci sobre geometría, que es en el cual se volvió tan famoso. No sé si lo identifican a Fibonacci, seguramente han escuchado hablar de él. Aquí se pone la historia todavía más curiosa. De Abraham Barilla no tenemos ninguna representación visual convincente. Se lo representa varias veces como utilizando las imágenes de un señor que se llama Ramón Llull, que es posterior en realidad, o la imagen de Fibonacci. La misma imagen para Fibonacci se utiliza para Abraham Barilla. Es muy curioso que justamente esos dos personajes le dan la imagen a él, pero en realidad ninguno de los dos es Abraham Barilla. Él, en términos de de geometría, hizo un aporte muy importante que son como el cálculo del área de un círculo de acuerdo a la multiplicación de la longitud por el radio dividido entre 2. Y eso le permitió, por ejemplo, tomar círculos y hacer la traducción de la figura de un triángulo a un círculo. Y como vemos acá, él utiliza siempre el lenguaje hebreo, ¿cierto? El alfabeto hebreo para hablar de sus historias. Esta es una traducción que se hizo después
donde Platón de Tívoli, que era como su colega en Europa, le ayudó a hacer la traducción de este libro al latín. Entonces, imagínense, viene él, lee griego y árabe, o lee a los griegos a través de los árabes principalmente. Después hace como una síntesis de ese pensamiento en hebreo y después ayuda a la traducción de eso al latín. Y es la llegada de el conocimiento árabe a Europa, inclusive antes de lo que se había, digamos, documentado. Y la otra cosa que él hace, pues son las traducciones de fragmentos de los libros de Al-Khawarizmi. Aquí es donde nos damos cuenta de todo el viaje, ¿cierto? Entonces está Al-Khawarizmi publicando en Bagdad. Eventualmente esos libros viajan rápidamente hasta Marruecos, cruzan, llegan a España, allá la gente los empieza a leer, tal, principalmente, y esa ya es la llegada de los números arábicos a Europa, solo que Europa en ese momento hay una parte que es árabe, y para que salgan del mundo árabe, digamos, se necesita la operación de estas interfaces culturales como Saba Sorda, como Abraham Varilla, que terminan haciendo traducciones del mundo de la ciencia árabe al hebreo primero y después ayudar a traducciones al latín. Esas son las publicaciones que él hizo en aquella época sobre astronomía. Era, como se dan cuenta acá, es un eclipse. Era un astrónomo increíble, digamos, en el uso de la matemática. Y más adelante se ha publicado buena parte de su obra de la época, incluida la geometría. Lo importante entonces, digamos, para el mundo de Europa es que él colaboró directamente con un colega suyo que se vino a vivir con él a Barcelona durante 11 años, que se llama Platón de Tívoli, italiano, y en conjunto tradujeron muchos libros del árabe al latín, ¿cierto? Con esa intermediación, como también con una versión a textos hebreos, ¿cierto? Súper interesante. Y también Platón de Tívoli hizo una versión en latín del libro que Abraham Varilla escribió. Entonces, miren esto. Entonces estamos viendo que pasan dos cosas, ¿cierto? Los números arábigos empiezan a entrar y los métodos de la álgebra y la geometría empiezan a llegar, y los dos vienen de las mismas fuentes árabes que llegan a una sola persona. Llegan a Europa a una mezcla cultural supremamente rica, y ahí se empiezan a generar traducciones, pero no necesariamente las primeras traducciones son al latín. Y cuando finalmente, atención a esto, cuando finalmente los expertos, los estudiosos, los monjes del mundo cristiano de Europa empiezan a darse cuenta de las ventajas que tiene hacer operaciones con los números, se crea un nombre para la gente que sabe hacer cálculos con los números arábigos y se les llamó los algoristas. Y era un oficio. Acá podemos ver, esto es un enfrentamiento entre un algorista y un abacista, alguien que hacía las operaciones con el ábaco, ¿cierto? Que es una manera de hacer operaciones, y finalmente, ustedes saben, en Occidente se va a volver las operaciones con los números arábigos o indoarábigos en realidad, un oficio muy importante y parte pues, de la manera como se hacen las matemáticas en el mundo occidental. Entonces, algoristas, ¿cierto? Bueno. Acá están. ¿Qué tal esto? ¿Cierto? Entonces este se vuelve como el programador de la época, ¿cierto? Este es el que sabe Python de la época, es el que sabe hacer operaciones con números arábigos, y obviamente esas operaciones pues son álgebra, ecuaciones, geometría y tal. Acá hay una cosa que es importante que les voy a mencionar, y es que cuando yo llegué a esta historia, porque quería aprender un poco más sobre un erudito catalán sobre el cual se ha escrito mucho en el campo de arqueología de los medios, que se llama Ramon Llull. Es un personaje fascinante, es un poco posterior, del 1200 al 1300,
Y él fue un erudito catalán, mallorquí, que se dedicó a hacer una serie de sistematizaciones del pensamiento para demostrar que el verdadero Dios, digamos, era el cristiano. Y él hizo una serie de combinatorias posibles para demostrar que una máquina podía responder cualquier pregunta sobre teología y que se podía demostrar, ¿cierto? Científicamente, algorítmicamente, en este caso, ¿cierto? A través de operaciones entre estos círculos de la fe cristiana. Esto es una de las primeras formalizaciones de la combinatoria, que es una ciencia dentro de las matemáticas, que se ha hecho en la historia. Pero miren esto, a pesar de que él es posterior a la historia que estamos contando, por lo menos con un siglo, ¿cierto? De él se han hecho muchas exposiciones porque la combinatoria es una de las bases de la computación. Es una exposición que se hizo aquí en Barcelona, en el ZKM y también en Suiza, del legado de Ramón Lull como pionero de la computación. Acá están, por ejemplo, Amador Vega, Peter Weibel, Siegfried Zielinski hablando sobre su trabajo. Es curioso que él no usa los números arábigos. O sea, él tenía un pensamiento algorítmico al hacer estos sistemas de combinatoria, pero él sigue utilizando todo siempre el alfabeto romano, por un tema posiblemente de identidad cristiana, porque la aceptación de los números arábigos durante un tiempo en Europa fue difícil porque se consideraba que no eran necesariamente santos, ¿cierto? En ese lenguaje estaba escrito el Corán, no la Biblia. Eso es una cosa que es importante, es como yo llegué acá. Un dato muy interesante, digamos, que es importante analizar, como una de las primeras receptoras en México del conocimiento de este tipo, tanto de los métodos como de los números, es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cierto? Por el libro que tiene acá diagonal, que son los libros de Athanasius Kircher. Athanasius Kircher fue una persona que hizo un esfuerzo muy grande en los años ya 1600, que es pues bastante posterior a lo que estamos discutiendo, una traducción tanto de Lull como de los números arábigos como de algunos métodos matemáticos. Y ella, por ejemplo, acá habla de Athanasius Kircher en sus textos, y en los mismos que habla de Kircher, atención, habla del guarismo. Pues si la combinatoria en que a veces Kircher hizo, porque ella practicaba la combinatoria, en el cálculo no engaña y no hierra en el guarismo. Lo que está diciendo es que ella está haciendo la combinatoria de Kircher, que estaba basada en la de Lull, y que en realidad el cálculo, como estaba escrito en los libros de Kircher, ella lo podía hacer porque los números resultaban siendo iguales. Sor Juana Inés de la Cruz. Increíble, ¿cierto? Y no es la primera vez que lo usa la palabra guarismo y números en varias de su obra poética, por ejemplo, en uno que es un poema al padre Francisco de Castro, donde habla de guarismos de flores, como números floridos, que es increíble. Otro tema que puede ser interesante, yo no sé si lo es para ustedes tan influyente o no, es increíble, digamos, estar estudiando algo como esto y que eventualmente una parte de mi historia personal haya estado marcada por el señor Al-Khwarizmi y que yo no hubiese sido consciente de esto, ¿cierto? Aparte, pues, del tema de los algoritmos. Y es que en Colombia, por lo menos hasta la época en que yo estudié el álgebra, en los años 90, el libro de texto que se utilizaba era un libro de texto que se llamaba el álgebra de Baldor. Y el álgebra de Baldor era de un profesor cubano que se llama Aurelio Baldor. Yo siempre pensé al principio que Baldor era este señor, ¿cierto? No el profesor cubano, yo pensé que... Pero este en realidad es Al-Khwarizmi. Acá está escrito. Y acá Al-Gabar es el origen de la palabra álgebra y acá está algoritmo. Increíble. Y no sé qué tan popular sea hoy por hoy, pero después de la salida del profesor Baldor de Cuba, el libro se publicó en miles de ediciones, bueno, en cientos de ediciones, miles de libros, en México, por Publicaciones Cultural.
Ahora me comentarán si lo usaron o no. Pero bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con arte y tecnología en el presente? ¿Qué hubo, Hugo? No, nada más quería comentar que sí, que se usó mucho, mucho, mucho. Todos, incluso los jóvenes acá comentan que Los, también. los, los chavos también aprendieron con... Bueno, ahí está el señor que está en la portada, es el señor Al-Khwarizmi, del que hemos estado hablando todo ese tiempo y el que le da el origen al algoritmo. Y ahí está escrito, es increíble. Entonces, tengo que investigar más sobre quién fue el que hizo esa carátula. Pero ese álgebra de Baldor, sí, porque yo asociaba como Baldor, pensaba que era el señor, y pues no, era Al-Khwarizmi. Y para cerrar esta historia, ¿cierto? Y no extendernos más, es importante entender lo siguiente. Recuerdan los algoristas, ¿cierto? Los algoristas eran esos señores que aprendieron a hacer cálculos en Europa con los números eh, arábigos y con los métodos que venían del álgebra y tal. Pues estos señores, dos artistas pioneros del arte computacional que son Roman Verotzko y Jean-Pierre Hébert, utilizaron el término algoristas para designar su trabajo pionero en arte computacional. Se llamaban los algoristas, literalmente. Y aquí hay una coincidencia un poco todavía más compleja, digamos, acá es donde, si ustedes van al libro que empezamos citando, que es el libro de Francesca Franco, The Algorithmic Dimension, Five Artists in Conversation, que son 5 pioneros del arte computacional, de los que hacían arte por computador en los años 60, 70, entre ellos Roman Verotzko. Y lo interesante, y aquí se nos conecta toda la historia con los monjes y tal, y es que originalmente Roman Verotzko, no sé si ustedes lo tengan presente, originalmente él fue monje, monje católico, durante un pedazo largo de su vida, y ahí él se fue volviendo cada vez más artista, inclusive haciendo arte siendo monje todavía, hizo esculturas muy interesantes, como estas, por ejemplo, con concreto y tal, y después, en los 60s, empezó a trabajar con computadores. Y estas obras que estamos viendo acá, ya impresas con plotter y tal, son las obras del periodo algorista. Entonces, es muy interesante ver cómo un pionero o un grupo de pioneros del arte computacional, que no existía esa palabra en esa época, terminaron utilizando el vocablo algorista para referirse pues al que era. Ellos querían diferenciarse de la gente que usaba los computadores, de ellos que eran capaces de escribir sus algoritmos. Entonces, por eso utilizaron el nombre de estos personajes de la cultura medieval y renacentista europea, que tienen una relación con la vida monástica y erudita y tal. Y justamente, pues Roman Verotzko literalmente es una persona que es muy versado en el conocimiento medieval y la importancia de la reflexión y la producción tanto creativa como intelectual de el medioevo. Y con eso quiero decirles gracias y ahora sí estoy totalmente abierto a preguntas, si es que las hay. Quisiera que al menos algunos de los jóvenes, sin importar que están allá presentes con mi colega Hugo, se animen a preguntar algo, porque me siento... sería interesante, así consideren que no quedó claro o algo, porque es un tema que estoy empezando a investigar. Llevo como como un año y medio investigando este asunto. Para mí ha sido un reto entender muchas cosas, pero cada vez lo tengo como un poco más claro y estoy escribiendo sobre este tema. Me interesa mucho esa idea de que como que Europa no es un concepto fijo, por ejemplo, que acá también hay un sur, que hay muchas procesos interesantes que han sucedido en el sur y en vínculos con otras culturas que no se han vuelto como parte del canon europeo, y que eso es algo que es muy importante para el presente. A ver, por aquí creo que sí hay una preguntita. Eso.
Supongo que al menos aquí en México Sor Juana no fue la única en leer este tipo de contenido, el ritualismo, así que no, en esos tiempos, incluso puede que antes o después, hubo otros personajes dedicados a esto que hayan leído, pero obviamente por cuestiones de, por las épocas no se llegó a más gente. Sí, sí, claro, mira, en realidad los libros que ella leía de este señor Athanasius Kircher los leyeron muchos intelectuales novohispanos de la época. Hay un libro muy interesante sobre la correspondencia entre este erudito alemán que vivía en Italia, en Roma, con los novohispanos de la época. Posteriormente, Sigüenza y Góngora, por ejemplo, que era un contemporáneo, él también conoció el trabajo de Kircher y ese conocimiento que ahí se veía, digamos que venía de estos lados, y él hizo unas representaciones también que podrían considerarse como unos sistemas de combinatoria. Y lo particular, digamos, del caso de Sor Juana es que uno lo vea en poemas, ¿no? O sea, en escrito, no solo como en un contexto científico, sino que dentro del poema se refleja un conocimiento tanto científico como matemático. Eso es muy raro. Y por eso está ahí. Y la otra cosa, por supuesto, digamos que no quiero decir con esto que digamos, que Al-Khawarizmi haya inventado el algoritmo, porque ya había gente haciendo procesos metódicos desde la época de los griegos, por lo menos en Occidente, y que hay una tradición matemática muy importante precolombina en América, en muchos lugares, y dos de las más importantes están en lo que hoy es México, ¿cierto? Que son las tradiciones matemáticas azteca y maya. Que ahí no sabemos bien cómo es la cosa, ¿no? Como que hay unas tablas, que hay gente que ha podido descifrar bien y tal, que conocían el número 0 y tal, pero ¿cómo le dirían al algoritmo? Pues es de pronto un proceso de investigación con ustedes. Andrés, mientras se animan a hacer otras preguntas, yo tengo un par de pensamientos o de ideas. Adelante, claro. Duras vos pensando. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Sin lugar a dudas, es un tema muy, muy, muy atractivo, muy bello, porque a mí digo, a lo mejor mis comentarios serán muy ingenuos o un poco cándidos, pero me gustó mucho sacar el concepto de la arqueología, bueno, voy a relatarte lo que sentí, ¿no? Así como, Perfecto. como Claudia ha hecho mucho su trabajo, bueno, no, Claudia a través de todas las invitaciones que ha hecho, la arqueología de medios, ¿no? Al final esto es una arqueología de los medios del pensamiento y de sus representaciones. Y eso me hizo pensar después cómo, pues es la representación de las ideas es un tipo de tecnología, ¿no? Un poco por los sesgos propios de mi práctica y demás. Me puse a pensar que esto es en cierta medida, tu plática, una arqueología de la tecnología, pensando a la tecnología como los medios con los cuales plasmamos ideas, ¿no? Y esa sensación de plasmar, de imaginarnos esa evolución en el pensamiento de la notación me hizo a mí pensar obviamente en la notación musical y su evolución, claro. Por un lado estuve pensando, y después también estuve pensando en un poquito en un libro que no he terminado, que se llama La historia del cálculo, ¿no? Todos los primeros 3 capítulos son la historia de muchas de las cosas que tú has estado plasmando, o más bien complementos, ¿no?
complementos a las ideas, desde la notación, desde la evolución del algoritmo, desde la evolución de los protocálculos, cómo la gente sabía hacer cálculos sin saber que lo que estaban haciendo era cálculo, y luego las dificultades que existían en escribirlo, y no sé, muchas de las temas que estabas abordando me hicieron, o a lo mejor por la vigencia, porque estoy leyendo el libro, pero yo decía, ah, qué belleza de comparar estos detalles específicos de tu punto en cuestión con todo lo que estaba pasando igual en Grecia en algún momento, en la Europa medieval en otro momento, con los árabes evidentemente, y yo creo que se nota toda esa evolución y cómo esa manifestación. A mí lo que me hizo pensar fue justo en la evolución de los conceptos del cálculo, ¿no? Sin duda. Sin duda alguna. Y esto, mira, lo que sucede es lo siguiente, Hugo. Yo creo que nosotros hemos aprendido, nos hemos aproximado a herramientas como el cálculo, la matemática, la programación, desde un punto de vista histórico, como que nunca nos explicaron eso de dónde venía, sino, mira, pues es así. Y lo que yo he ido como un poco descubriendo para mí, porque no quiero decir que sea como un descubrimiento, es que una cosa tan simple como el uso de los números que nosotros usamos todo el tiempo, ¿cierto? Que son los que tengo acá en mi teclado en este momento. O sea, el alfabeto puede cambiar, pero el teclado de los números ese no cambia. Tiene una historia tan compleja y tan rica detrás. Y que eso es algo en lo que pensamos muy poco. Y que debería estar más presente a la hora de, por un lado, enseñar esos conceptos y por otro lado, empezar como a problematizarlos, ¿cierto? Como que yo veo lo que te digo, como ahora casi un sobreuso para hablar de algorítmico, sí, algorítmico, transparencia algorítmica, política algorítmica, y como que llega un momento en que se pierde como a qué es que se está refiriendo con eso. Por eso creo que es esta idea de historizar y irnos como a la profundidad histórica del concepto mismo de algoritmo es muy necesaria. Andrés, una preguntita. Hay una pregunta de Claudia. Claudia puso un comentario en el chat que dice, muy interesante, me gustaría preguntarte cómo se reorganizan las historicidades del arte algorítmico desde un enfoque más arqueológico. Sí, ok. Pues mira, yo creo que, a ver, estamos en un momento muy interesante en el cual están apareciendo muchas, primero publicaciones, exposiciones que están haciendo el reconocimiento de las figuras de los artistas que en los años 60, 70, 80, incluso 90, contando como con diferentes tipos de tecnologías, hicieron las primeras obras de arte con estos medios, ¿sí? En unas condiciones como bastante retadoras, por decirlo así. Pero como que, claro, la idea que hay un poco es que responden un poco como a las, como que las diferentes propuestas responden como a las mismas condiciones. Y creo yo que el caso de Verotsko es un caso en el que muestra que las trayectorias por las cuales la gente llega a hacer prácticas similares son muy diferentes y que vale la pena ahondar más en eso para que haya más variedad en la manera como se está contando lo que sucedió en ese periodo. Me parece que eso es muy importante porque se puede terminar pensando que es como sí, como muy similar y las diferencias son grandes. A pesar de que cuando tú ves como una obra de Verotsko y de otro artista de la misma época, pues hay muchas cosas que son similares, pero cómo llegaron allá son historias muy distintas y creo que ir con una perspectiva como de tiempo profundo nos puede ayudar a enfatizar esas diferencias y hacer una historia más rica, finalmente, ¿no? Con más matices. Muy bien. Andrés, bueno, creo que Paz quiere levantó la mano, me imagino que te hará alguna preguntita.
Hola, Hola, Paz. bueno, antes, hola a todos. Hola a todos. Antes no saludé porque no quería interrumpiros en los preparativos y bueno, felicitarte, me ha encantado, la verdad que se echan de menos, o al menos yo he hecho mucho de menos este tipo de aproximaciones históricas que nos, bueno, que sean capaces de descentrar un poco los relatos heredados eh, siempre demasiado reducidos, ¿no? O eurocéntricos, que sería quizá el término adecuado aquí. Pues, me llama la atención lo que has comentado antes del trabajo de Hans Belting entre Florencia y Bagdad, saber qué pasaba en el Renacimiento un poco más con la nueva numeración y con el álgebra y con la influencia árabe en este periodo. No sé si nos podrías contar algo de eso. Y también me Sí. da mucha curiosidad, pues, saber si estás, qué tanto y dónde estás encontrando un diálogo para la investigación, ¿no? ¿Con quién, sí, con quién estás dialogando sobre esta investigación? Si estás encontrando pares que también andan, digamos, recorriendo caminos similares y demás. Perfecto, sí, mira, con respecto al libro de Belting, ese libro es una obra maestra, es un libro muy bello que muestra realmente relaciones directas de el conocimiento sistematizado por los árabes, principalmente de la geometría y después de los conceptos del comportamiento de la luz y de la óptica. ¿Cierto? Como la idea de que la luz viaja en línea recta y que, por ejemplo, si se abre un huequito en un lugar y pasa un rayo de luz o, ¿cierto? Se genera una proyección invertida. Todo eso estaba descrito en la investigación de Ibn al-Hussein, por ejemplo. Y ese conocimiento llega a Florencia, a Venecia, y ahí se pone curiosamente al servicio de los artistas, digamos, como que originalmente en Italia en ese momento, por el tipo de economía muy de mercaderes, porque, ¿cierto? Eran como sociedades que vivían del comercio y tal, adoptan muy rápidamente los números árabes, porque eran más rápido para hacer cuentas. Entonces, esa como que se vuelve una demostración práctica de que este sistema matemático funciona. Y eso combinado con la óptica, digamos, y la geometría, termina siendo una mezcla que se procesa de una manera particular y termina convirtiéndose en la perspectiva, ¿cierto? En el punto de vista, la proyección lineal y, y como que él demuestra que esto es un tránsito de conocimiento rastreable, ¿sí? Como que antes se decía, no, y había unas conexiones posibles, ¿cierto? No, como que no, en realidad si se hace la investigación suficiente se muestra que es rastreable esa conexión intercultural y transcultural en este caso. Pero que además el proceso, digamos, del nacimiento lo procesa de una manera y termina siendo una aplicación en el arte pictórico que no existía en el mundo árabe, porque digamos, los mosaicos y tal que tienen mucho de matemático, no van, digamos, al tema de la perspectiva. Entonces es algo bien interesante. Ese libro es una joya. Pero claro, entonces, como te digo, lo que sucede es que se tiende como dentro de Europa también hay un sur-norte, ¿cierto? Un oriente-occidente, tal. Con esas investigaciones se ha enfatizado mucho como el rol de Italia, por ejemplo, y tal, y se desconoce una evidencia gigantesca de lo que pasaba en la negociación cultural entre el mundo árabe y Europa, que en España en ese momento eran lo mismo, eran Europa y eran el mundo árabe, ¿cierto? O fueron por un tiempo. Y eso es algo muy enriquecedor. Tú estás en Madrid, ¿cierto, Paz? Estás con el micrófono apagado.
Perdón, como no quería que nada interrumpiera. No, yo resido en México. Soy de Ah, México. ok, bien, ya, ya. Muchísimo. Bien, claro, porque entonces ahí la Escuela de Traductores de Toledo tiene una importancia fundamental. Y esto que ha sido, mira, yo, digamos, ahora que hablas de interlocutores, hay los arabistas de España son notables. Digamos, yo he estado leyendo mucho Juan Bernet, él ya falleció, pero hay muchos de sus estudiantes todavía por ahí. Y este libro que se llama lo que Europa debe al Islam de España, por ejemplo, es una compilación sobre este tipo de problemas a un nivel de detalle y de una erudición increíble. Y por otro lado está esta colección que se llama Episteme, que son publicaciones de facsímiles de los libros de cálculo de la época traducidos del árabe al latín y al castellano sistemáticamente en Toledo. Y eso fue... El diálogo se da con los arabistas. Unos son ellos, sí, y ya en el nivel, digamos, como de las artes y tal, se da pues con Amador Vega, por ejemplo, acá en Barcelona, que él es el experto en Ramón Llull, digamos. Y yo quería como aprender un poco más de Ramón Llull cuando empecé toda esta propuesta, pero no me imaginaba que era tan rico que siglos antes de Ramón Llull ya había caracteres como Abraham Varilla, por ejemplo, y otros, Juan de Sevilla, que tuvieran una importancia tan grande, inclusive 2, 3 siglos antes que Ramón Llull. Eso es sorprendente y lo que muestra que el crisol cultural de la época, además así como tan transcultural, era supremamente rico y que es importante pues, que se visibilice. Muchas gracias. A ti, Paz. Bueno, entonces, Mónica, sí, claro, intercambios con India y China los había, digamos, el primer intercambio fundamental es que los números arábigos originalmente provienen de India, ¿cierto? Fueron ellos los que se inventaron esa noción del cero y la numeración en escala de 10 y en potencias de 10 después. Lo que sucede, lo que tiene la edad del Islam, por lo que yo puedo entender, es que tiene un espíritu de compilación, procesamiento y editorial sin precedentes en la época, porque se están nutriendo de las fuentes griegas, que ellos los tuvieron durante mucho tiempo, inclusive algunas fuentes latinas tempranas, y después las civilizaciones de Asia, entre ellas India y la influencia. O sea, el libro, uno de los 2 libros que hablamos hoy, se llama literalmente el uso de el cálculo con los números de la India, ¿cierto? Que cuando se tradujo ya a Europa como el número Indorum tuvo un impacto muy grande en la cultura y en la manera de hacer matemáticas de la época. Y en China, por ejemplo, no sé si tú te fijaste cuando mostré las imágenes de las Mil y una noches, que son del mismo periodo cultural, solo que del lado ya más de ficción y tal. Es curioso, hay varias representaciones de viajes a China. Entonces, y eso sí, ¿cómo rastrearlo, cierto? Es un lío. Si rastrear esto que es por acá, que en algún momento se vuelve caracteres latinos, sí, en el alfabeto, cuando se va hacia el otro lado, pues es sánscrito y tal, pero la realidad es que eruditos como Al-Khawarizmi hablaban y leían esas lenguas, claro, por lo menos el sánscrito con seguridad, porque de hecho geográficamente nació mucho más cercano allá que a Europa, digamos. Andrés, pues no sé si haya más preguntas en las redes en donde se está streameando tu presentación o en vivo. Si no las hay, a reserva de que Clau, Paz o Mónica
tengan algún otro comentario, pregunta o observación, pues nosotros te agradeceríamos mucho tu tiempo, tu conocimiento y tu plática tan interesante, ¿no? Que sin duda va a resonar en muchas maneras. Te digo, a mí resuena tanto en este libro de la historia del cálculo que voy a, que pues te agradezco la Eso, visión. y a guardar bien las álgebras de Baldor, que eso se va a volver un incunable. Claro, por supuesto que sí. Entonces, pues, muchas gracias. La presentación se salva y se queda en los portales del seminario, que es ahí en donde creo que después ya podemos volverla a poner con los alumnos, volverla a utilizar como referencia. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo nuevamente. Encantado, como siempre, es un gusto estar acá con ustedes. Entonces, pues creo que con esto terminamos. Nos despediríamos mandándote un abrazo muy fuerte y ojalá que pronto nos podamos volver Lo a ver en mismo, persona, ¿no? Que vengas por acá. tomando un mezcal, sí, eso. Órale, ya vas. Pues entonces, millón de gracias y gracias a todos los que entraron y por acá nos vemos entonces, ¿no? Gracias, Andrés.